En el año 1773, un explorador escocés llamado James Bruce viajó a Etiopía con el objetivo de estudiar manuscritos antiguos y explorar la historia de la región. Allí se dio cuenta de que la Iglesia Ortodoxa etíope aún conservaba copias completas del libro de Enoc en su lengua litúrgica. En ese momento, Europa desconocía la existencia de este texto, pues se creía que se había perdido en la antigüedad. Los primeros cristianos lo habían mencionado, pero no se tenía ningún manuscrito completo en griego o hebreo. El libro de Enoc sobrevivió en Etiopía porque la Iglesia Ortodoxa etíope lo preservó como parte de su canon bíblico, mientras que en el resto del mundo cristiano fue ocultado, prohibido y finalmente perdido. Bruce obtuvo 3 copias del libro y las llevó a Europa, donde el libro de Enoc fue traducido al inglés y otros idiomas, despertando un gran interés en el mundo académico y religioso. Pero no fue hasta los rollos del Mar Muerto, entre los años 1947 y 1956, cuando se descubrieron fragmentos aún más antiguos en arameo, lo que confirmó que su origen era judío y precristiano. Ciertos estudios han demostrado que se trata de uno de los textos apócrifos más antiguos y enigmáticos jamás escritos. Su origen se remonta entre el siglo III y I a.C., en algún lugar del Medio Oriente. Esto significa que es anterior a muchas escrituras del Nuevo Testamento y posiblemente influyó en ellas. De hecho, los primeros cristianos conocían este libro y lo consideraban importante. Judas, el hermano de Jesús, lo cita en su epístola del Nuevo Testamento. Los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y Tertuliano, lo mencionaban en sus escritos. Sus ideas sobre ángeles caídos y un juicio final influenciaron la teología cristiana primitiva. Sin embargo, su existencia ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes. Pero, ¿por qué fue excluido del canon bíblico judío y cristiano? ¿Qué secretos revela sobre el origen del mal en la tierra y el destino final de la humanidad? Para responder, debemos remontarnos a la figura central de esta historia, Enoc, el hombre que no murió. Un personaje que en la Biblia apenas ocupa unas pocas líneas, pero cuya historia ha generado siglos de especulación. Enoc es mencionado en el Génesis 5:24, donde se dice una frase breve pero intrigante: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó». A diferencia de los demás patriarcas bíblicos, que vivieron cientos de años y murieron, Enoc no conoció la muerte, no hubo entierro ni despedida, simplemente desapareció, pero según el libro de Enoc, su historia no terminó ahí. Este antiguo manuscrito afirma que Enoc fue arrebatado al cielo, donde fue testigo de revelaciones impactantes sobre el destino de la humanidad, la corrupción de los ángeles caídos y los secretos ocultos del universo. Lo que vio y registró en su escritura fue tan perturbador y polémico que siglos después fue excluido del canon bíblico. El relato del libro de Enoc nos transporta a un tiempo anterior al diluvio, cuando la humanidad comenzaba a desarrollarse bajo la mirada de seres celestiales. Dios envió a un grupo de ángeles llamados los vigilantes con una misión específica: vigilar y guiar a los humanos en su crecimiento, pero no solo observaron, sino que se enamoraron de lo que vieron. Enoc, quien pertenecía a la 7ª generación después de Adán y más tarde sería bisabuelo de Noé, vivió en una época donde la humanidad y los seres celestiales compartían el mismo mundo. Lo que él presenció cambiaría el destino de la creación para siempre. El líder de los vigilantes, Semyaza, temía las consecuencias de una rebelión. Sabía que si descendían a la tierra para tomar esposas humanas, estarían desafiando la ley divina, pero su deseo fue más fuerte que su temor y decretó:
Hagamos un juramento y comprometámonos todos con un anatema a no abandonar este plan hasta haberlo ejecutado. El término anatema en este contexto hace referencia a una maldición sagrada e irrevocable. Al hacer este juramento, los vigilantes no solo sellaron su pacto, sino que también aceptaron que, si fracasaban, enfrentarían un castigo divino sin posibilidad de redención. Y así, 200 ángeles descendieron desde la cima del monte Hermón, cruzando un punto sin retorno. Al tocar la tierra, sintieron por primera vez la densidad del mundo material y con ella el peso de su decisión. Lo que comenzó como un deseo prohibido, pronto se convirtió en una transformación irreversible. Ya no eran solo observadores celestiales, sino seres caídos, atrapados entre dos mundos. Su presencia no solo alteró el equilibrio divino, sino que desató un conocimiento que los humanos jamás debieron poseer. Azazel enseñó el arte de la guerra y la forja de armas. Semyaza reveló la astrología, la magia y las artes ocultas. Y otros ángeles enseñaron el uso de plantas para la hechicería, el culto a la belleza y la seducción. La humanidad se vio envuelta en una era de corrupción y violencia, y lo peor estaba por llegar. Los vigilantes no solo alteraron el mundo con sus enseñanzas, también dejaron descendencia, y esa descendencia no era humana. De la unión de los ángeles caídos con las mujeres humanas nacieron los Nefilim, seres gigantes de una fuerza descomunal y una sed de sangre imposible de saciar. El libro de Enoc describe su impacto en la humanidad con una crudeza aterradora. Los Nefilim devoraban la labor de los hombres hasta que los humanos no pudieron sustentarlos. Entonces se volvieron contra ellos y comenzaron a devorarlos. Los cultivos no bastaban, los animales no eran suficientes, la carne humana se convirtió en su alimento. Pero los Nefilim no se detuvieron allí, experimentaron con la creación misma, cruzaron especies, creando aberraciones monstruosas, desencadenaron un caos biológico que alteró el orden natural, se convirtieron en la mayor amenaza para la existencia humana. La tierra estaba sumida en el terror, y Dios observaba cómo su creación se pervertía en formas inimaginables. El mundo, tal como lo había concebido, estaba al borde del colapso. Cuando la corrupción llegó a su punto máximo, Dios tomó una decisión irreversible. Los vigilantes serían castigados. El libro de Enoc describe cómo los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel fueron enviados con una misión clara: capturar y encadenar a los vigilantes rebeldes. Azazel fue condenado al Tártaro, una prisión de oscuridad donde permanecería hasta el día del juicio final. Semyaza y los demás vigilantes fueron encadenados en lo profundo de la tierra, sin posibilidad de redención. Pero había un problema: los Nefilim no eran completamente humanos ni completamente ángeles. No podían ser juzgados como los vigilantes, no tenían un lugar en el cielo ni en la tierra. Entonces Dios decretó una purga definitiva, enviando un diluvio que cubriría la tierra, arrasando con todo lo que los Nefilim habían contaminado. Solo Noé y su familia fueron advertidos y salvados. Pero la destrucción no fue completa, porque aunque los cuerpos de los Nefilim perecieron en las aguas del diluvio, sus espíritus no desaparecieron. Según el libro de Enoc, sus almas quedaron atrapadas en un estado de condenación, convertidos en demonios errantes, espíritus sin descanso, lo que de alguna manera insinúa que el mal de los Nefilim no fue erradicado por completo. Las escrituras mencionan gigantes incluso después del diluvio, los Anakim, los Refaim, los Semim, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿acaso los Nefilim regresaron de algún modo? En el libro de Enoc, versículo 15, 8 a 12, se menciona que estos espíritus, al no pertenecer ni al cielo ni a la tierra, seguirían vagando entre los hombres. Sin embargo, más allá del temor o la especulación, esto puede verse como una enseñanza sobre las consecuencias de la corrupción y la importancia de mantenerse firmes en la fe y en la justicia divina.
Lo que el texto nos deja claro es que en última instancia Dios tiene el control sobre la creación y sobre el destino de la humanidad, recordándonos que la fe y la rectitud siempre prevalecerán. Antes de que la tierra fuera purificada por el diluvio, Enoc fue apartado del destino de los hombres. Su destino no era perecer junto con los corruptos, sino ascender a los cielos y presenciar los secretos más insondables del universo. Un viaje que ningún otro mortal había emprendido. Lo que vio y experimentó trasciende la comprensión humana. Según el texto, los ángeles escoltaron a Enoc a través de múltiples cielos, revelándole visiones imposibles de describir. Cada nivel del cielo tenía una función específica y en cada uno se le concedió un conocimiento más profundo sobre el universo, la moralidad y el destino de la creación. Entre sus visiones, Enoc contempló el árbol de la vida, el mismo que aparece en el Edén y resurge en el Apocalipsis como símbolo de la eternidad. Los portales del cielo, estructuras cósmicas desde donde se controlaban los astros y el tiempo. El gran abismo, un lugar de castigo donde los ángeles caídos esperaban su condena final. Cada revelación era más impactante que la anterior, pero lo que más desconcertó a los estudiosos fue su conocimiento sobre los cielos y el movimiento de los astros. Tanto es así que en la sección astronómica del libro se describe con sorprendente precisión los ciclos solares, las fases lunares y el funcionamiento del cosmos. Enoc menciona un calendario de 364 días, un sistema diferente al calendario lunar hebreo de 354 días. Se detallan ecuaciones astronómicas que concuerdan con observaciones modernas, aunque en su época no existía la tecnología para tal conocimiento. Se describen portales celestiales por donde pasan el Sol y la Luna con una exactitud desconcertante. ¿Cómo pudo Enoc saber esto en una era donde no existía ningún conocimiento astronómico desarrollado? Para algunos, este conocimiento fue divinamente revelado. Para otros, los vigilantes no eran ángeles en un sentido clásico, sino visitantes de otros mundos o dimensiones. Lo que está claro es que el relato de Enoc deja más preguntas que respuestas. Uno de los elementos más enigmáticos del libro de Enoc es la mención de un hijo del hombre, un personaje mesiánico que intervendrá en la historia del mundo para restaurar la justicia. Esta figura es descrita como un juez supremo que separará a los justos de los impíos, un rey celestial que gobernará con sabiduría y poder eterno. El destructor de los vigilantes, quien ejecutará la sentencia final sobre los ángeles caídos. Las similitudes con el Mesías, descrito en el Apocalipsis de Juan, han llevado a muchos a preguntarse, ¿acaso Enoc ya anunciaba la llegada de Jesucristo siglos antes de su nacimiento? Más allá de las interpretaciones, su llegada señala un momento clave en la historia de la humanidad, el día en que todos los muertos resucitarán y serán llevados ante el juicio divino. Según el libro de Enoc, este evento marcará la separación definitiva entre el bien y el mal, donde cada alma recibirá su destino eterno. Según su visión, los justos resucitarán para recibir la vida eterna y entrar en el reino celestial. Los impíos recibirán su condena final, mientras que los ángeles caídos serán destruidos para siempre por su rebelión. Los espíritus errantes de los Nefilim serán desterrados de la creación para siempre. Este juicio no solo decide el destino de las almas individuales, sino que también pone fin a la corrupción que los vigilantes y los Nefilim introdujeron en el mundo. Es el inicio de un nuevo orden en el que solo permanecerán los justos. Sin embargo, antes de que este reino celestial sea plenamente establecido, el libro de Enoc advierte sobre un último gran conflicto entre las fuerzas de la luz y las fuerzas del caos. Es un enfrentamiento decisivo en el que el mal intentará su última rebelión, solo para ser finalmente derrotado, estableciendo que cuando llegue el juicio final, el Hijo del Hombre luchará contra las fuerzas del mal y establecerá su reino eterno. Esta batalla resuena con la visión del Apocalipsis de Juan, donde los ejércitos celestiales enfrentan a las fuerzas del dragón, Satanás, y sus legiones de ángeles caídos.
Es posible que Enoc estuviera viendo los mismos eventos que se describen en la profecía cristiana, o estamos ante una visión simbólica de la lucha entre el bien y el mal que ha existido desde el principio de los tiempos. Enoc no solo fue testigo del pasado, sino también del futuro. Sus visiones han dejado huella en muchas tradiciones espirituales y continúan desafiando nuestra percepción del tiempo, la justicia y la eternidad. Este relato nos enseña que solo la justicia de Dios prevalece. La lucha entre la luz y la oscuridad no es un conflicto lejano, sino una verdad que ha atravesado cada día de la historia y el destino de cada ser humano desde el comienzo de los tiempos hasta el presente. Tal vez el mensaje más importante que nos deja es que ni los ángeles estuvieron por encima de la justicia de Dios, y cada uno de nosotros, como parte de esta historia, en nuestra fe y nuestras acciones, tenemos la capacidad de hacer que brille la luz en medio de la oscuridad.